Mis hermanos, feliz domingo, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con el Salmo de hoy día. Luego voy a leerles la historia del santo, la primera lectura, la segunda lectura y el Santo Evangelio, ya que hoy es domingo y los domingos se leen dos lecturas y el Santo Evangelio. Así es que mis hermanos, les pido en este momento que abra su corazón, que disponga más que todo su tiempo, ¿verdad? Porque a veces pensamos no tener tiempo para el Señor, pero en realidad el tiempo es del Señor. Hagamos el tiempo para nuestro Dios, porque nuestro Dios se lo merece todo. De Él es todo. Y de hecho nosotros vamos a ir un día ante su presencia y Él nos va a hacer la pregunta: ¿qué es lo que hicimos aquí en la tierra? ¿Y qué es lo que le vamos a contestar, mis hermanos? ¿Estamos preparados para el día que nos presentemos ante el Señor? ¿Ya tenemos listo nuestro pasaje? Debemos estar preparados todos los días para ese pasaje, que en realidad, mis hermanos, yo les aseguro que nadie en este mundo, ¿verdad?, al menos que sea una persona muy santa, yo me imagino que sí, ¿verdad?, está preparada para ir a la presencia del Señor. Pero esa es mi invitación, mis hermanos, a que nos preparemos, a que estemos siempre listos, mis hermanos, con las armas en las manos, ¿verdad? Porque no sabemos a qué horas llegue el ladrón, como dice Jesús en uno de los evangelios, que debemos estar preparados como si estuviéramos esperando a un ladrón que va a llegar a robar nuestra casa. Así debemos de estar en la espera del Señor. Mis hermanos, voy a comenzar a recitar el salmo de hoy día. Es el salmo número 84. Y si gusta repetir después de mí: muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Bendito y alabado seas, Señor. Un día más, Señor, te doy gracias por la bondad, Señor, que tienes en tenernos un día más con vida, el darnos la paz, el darnos la alegría, Señor, de estar hablando de tu mensaje, Señor. Te pido, mi Señor, en este día, que seas tú, Señor, instruyéndome, que seas tú poniendo las palabras en mi boca, que seas tú, Señor, abriendo corazones en este momento de todos aquellos hermanos que están escuchando, que están atentos ya a este mensaje de hoy día, Señor. Que se hagan los mejores discípulos, Señor, como en aquel tiempo, cuando tú, Señor, venías y hablabas a todas las personas y estaban siempre atentas, Señor, a tu mensaje, porque sabían que eras tú, Señor, el Rey que vendría a esta tierra a enseñarnos todas las cosas nuevas. Por eso, mi Señor, en este momento yo te pido, nos instruyas a todos por igual. Que sean tus palabras, Señor, transformando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Que siempre, Señor, nos dispongamos a ti, porque tú, mi Señor, lo eres todo en nuestras vidas. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos dando tu fortaleza, la luz y ese espíritu de valentía que nuestro ser necesita, para que nuestro Padre Celestial que está en el cielo y que desde allá, desde arriba, Él nos ve y sabe y conoce los corazones, si en realidad estamos dispuestos o no. Tú, bendito Espíritu, que fuiste dejado para cuidarnos y protegernos, para que habitaras en nosotros, danos pues esa paz que en este momento necesito, y nuestros hermanos también, para que el mensaje lo acojamos de esa manera, con mucha paz, y que nuestra mente abra la inteligencia que solamente de ti, bendito Espíritu, puede venir. Danos pues la inteligencia, danos ese amor, danos esa luz que nuestro ser necesita. Mamita María, te pido tu bendita intercesión, Madre del Cielo, por todo lo que nosotros siempre pedimos a Jesús. Yo sé, Mamita María, que tú siempre nos escuchas, que tú siempre estás junto a Jesús para hablarle de cada uno de nosotros, especialmente de los más pecaminosos, de todos nosotros que no queremos a veces hacer un cambio en nuestra vida, para que nuestro Señor nos dé la fuerza, para que nuestro Señor nos dé la inteligencia de poder lograrlo. Solamente de tu mano, Mamita María, podemos conseguir todos los favores, y todos esos favores que nosotros te ponemos en tus benditas manos también son las de todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos.
para que a través de tu intercesión, Madre del Cielo, ellos puedan conseguir la sanación. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, ahora voy a leerles la historia del santo de hoy día. En esta ocasión vamos a leer la historia de una santa, Santa Otilia, religiosa del año 720. Esta es la santa patrona de Alsacia, una provincia muy famosa de Francia que tiene como capital a Estrasburgo. En aquellas tierras se ha tenido enorme devoción a Santa Otilia por más de 1000 años, y su historia es bien interesante. Al señor feudal que gobernaba Alsacia en el siglo VII era Aldarico. Era un pagano recién convertido al catolicismo y no muy bien convertido aún. Aldarico deseaba mucho tener un hijo varón, pero he aquí que lo que nació fue una hija, y ciega. El hombre se llenó de cólera y mandó a que su hija fuera expulsada muy lejos de su castillo. La pobre niña fue llevada a un lejano convento de religiosas, las cuales la educaron lo mejor que pudieron en la religión de Cristo. La niña crecía ciega, pero he aquí que un día llegó al convento el obispo, San Herardo, al cual había tenido un sueño en que se le ordenaba que fuera a esa casa de religiosas y bautizara a una niña. Le presentaron a la cieguita, y el santo al bautizarla le puso el nombre de Otilia, que significa luz de Dios, y al administrarle el sacramento le dijo: que se te abran los ojos de tu cuerpo, como se te han abierto los ojos de tu alma. Y la niña recobró milagrosamente la vista. El santo obispo fue donde el papá de Otilia a pedirle que la aceptara en su casa, ya que era hija suya, pero el otro no quería de ninguna manera. Afortunadamente el hijo varón y hermano menor de Otilia, Hugo, intercedió ante su padre, y éste, aunque de muy mala gana, permitió que la muchacha volviera al castillo más como sirvienta que como hija. Y sucedió que Aldarico empezó a notar que su hija era tan santa, tan caritativa, tan bondadosa con todos, que se encariñó grandemente con ella y le quiso con un amor fraternal que nunca antes había sentido. Y el papá se propuso a casarla con un gran señor alemán para que llegara a ser una princesa muy importante. Él no sabía que Otilia, cuando estaba viviendo con las religiosas, se había encariñado enormemente por la vida de convento y se había propuesto a dedicar su vida de entero a la oración, a las buenas obras y a ser religiosa. Cuando ella supo que su padre estaba resuelto a obligarla a casarse, se vistió de sirvienta y así disfrazada huyó del palacio. Un barquero la llevó al otro lado del inmenso río y ella siguió huyendo por los campos. Aldarico envió a sus soldados a buscarla por todas partes, y cuando la joven vio que ya se acercaban sus perseguidores, pidió a Dios que la protegiera, y vio en una roca una hendidura, y allí se escondió, y nadie la logró ver. Entonces su padre, lleno de remordimiento por su actitud, mandó publicar un decreto por medio del cual perdonaba a su hija y le permitía que se hiciera religiosa. Ella, al oír tal noticia, volvió al castillo, y Aldarico le regaló un convento en una alta montaña para que se fuera allá con las demás jóvenes que quisieran ser religiosas. Y ahí se fundó el convento de Otilburg. Otilia y sus compañeras se dedicaron a la oración, a los trabajos manuales y a atender a los centenares de pobres que llegaban a pedir ayuda. Otilia se dedicaba a socorrer a los enfermos más repugnantes y abandonados, y fundó un hospital para ellos. Al fin, Aldarico, al darse cuenta de la gran santidad de su hija, dispuso junto con su santa anciana esposa vivir los dos como monjes y convirtieron su castillo en un convento dirigido por Otilia. Allí murieron piadosamente. La santa se dedicó a ofrecer misas, limosnas y oraciones por el alma de su padre, y tiempo después, en una visión le fue dicho que por sus misas y oraciones y obras de caridad, el alma de Aldarico lograba salir del purgatorio. Después de dedicarse por muchos años a la oración y a prestar ayuda a los enfermos y pobres, Otilia descansó en paz en el año 720. En su sepulcro empezaron a obrarse milagros y toda aquella región de Alsacia la proclamó como patrona. Todos los emperadores alemanes, desde Carlomagno,
del año 800 le rindieron homenaje. El Papa San León IX y el rey Ricardo I de Inglaterra fueron en peregrinación a visitar su tumba. Todavía se conserva una fuente de agua que la santa hizo brotar con su oración, cuando en el convento no había nada para beber, y con esa agua se bañan los ojos muchos enfermos de la vista y consiguen admirables curaciones. Otilia, pídele a Dios que nos abra los ojos de nuestra alma para ver la eternidad que nos espera, y con nuestras oraciones, limosnas y santas misas, consigamos como tú el descanso para nuestros amados difuntos. Esta fue la historia, mis hermanos, de Santa Otilia, una niña nacida ciega de nacimiento. En realidad, mis hermanos, este hombre quería un hijo. Él, cuando le pedía a Dios en sus oraciones, le pedía por un hijo. Pero ¿qué sucede, hermanos? Le nace una niña y lo peor de todo, que le nace ciega. En aquel tiempo las personas eran muy crueles. Yo recuerdo también en nuestros pueblos cómo había gente cruel, cómo maltrataban tan mal a muchos niños, a muchos jovencitos, a veces con duros trabajos en el campo. Yo recuerdo esas cosas, mis hermanos, de mi pueblo, que nosotros tampoco no fuimos muy bien tratados, ¿verdad? Pero tampoco no nos fue como a esta jovencita, que la tuvieron que mandar a un convento para que viviera allá. Sin embargo, ese convento a ella le sirvió de mucho, ya que se convirtió en muy buena religiosa y sirvió a muchas personas necesitadas. En verdad, mis hermanos, que ojalá y a nosotros, todos nuestros sufrimientos que tuvimos en nuestra tierra, todos esos sufrimientos que pasamos, si los hubiéramos ofrecido por una alma, les aseguro que habría muchas almas salvadas, como en aquel tiempo sucedía. Los santos ofrecían misas, hacían obras de caridad y ayudaban a muchas gentes, y entonces por eso Dios les concedía el milagro. Los santos, cuando pedían a Dios por las almas de sus difuntos, fíjese la santidad de esta mujer. Ella, en una revelación, miró que su padre había sido liberado del purgatorio y que ya había sido llevado al cielo. Es una gran alegría para esta mujer. Yo me conformo, mis hermanos, también, sinceramente, de llegar al purgatorio. Podría decir y adornarme, ¿verdad?, que voy directo al cielo, pero en realidad, mis hermanos, hemos sido pecadores y seguimos siendo pecadores. Y les digo, no hemos estado preparándonos para el día final, como les decía al principio. Muchas de esas personas, como esta santa, se preparaban día tras día para llegar a la eternidad, porque ellas estaban con la seguridad de lo que iban a recibir cuando ya partieran de esta vida a la otra. Y entonces los santos creían en la religión católica en toda la extensión de la palabra. Ellos estudiaban la religión católica y era lo que enseñaban. Oraban con mucho fervor porque sabían bien que Dios los estaba escuchando. ¿Y nosotros por qué a veces dudamos? ¿Por qué tenemos esa duda de que nuestro Dios nos escucha? Las dudas no deben de llegar a nuestra mente, mis hermanos. Las dudas no deben de existir en nosotros como católicos. Pero en realidad que sí existen. Tenemos muchas dudas y por eso Dios no hace grandes cosas en nosotros. Él quisiera hacer muchas cosas grandes en nuestras vidas, pero no nos prestamos a ello. Mis hermanos, si nosotros nos entregamos en su totalidad, como esta santa, al servicio de Dios, les aseguro que Dios nos va a ayudar grandemente como ayudó a esta muchacha. Esta muchacha sufrió mucho. Se imagina estar ciega y que cuando fue bautizada, ella recibe la luz de sus ojos. Ella comienza a ver. Es un milagro magnífico, es un milagro muy grandioso. Es un milagro que nosotros también hemos visto milagros de esa magnitud. Y cuando los vemos, mis hermanos, hay que dar gloria y honra a Dios, ¿verdad? Diciéndoles a los demás, hablando con los demás, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Dios hace grandes cosas en cada uno de nosotros, pero hay que prestarnos, hay que hacer la voluntad de Dios en todo momento. Voy a ir a una alabanza, hermanos, y voy a regresar. Voy a leer la primera lectura y la segunda lectura. Ya regreso. Bendito. Levante sus manos
viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él. Te amo más, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Bueno, mis hermanos, pues en este momento voy a continuar. Vamos a leer la primera lectura, que está tomada del libro de Reyes, que está tomada del primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 9 y luego leemos del 11 hasta el 13. Y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Allí se dirigió hacia la caverna y pasó la noche en ese lugar. He aquí que le fue dirigida la palabra de Dios: Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Yahvé le respondió: sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, y hende los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego, se sintió el murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz: Elías, ¿qué haces aquí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Elías había estado huyendo del pueblo de Israel, ya que acababa de asesinar a unos sacerdotes falsos, que se hacían pasar por profetas y que estaban dándole gusto al rey que en ese tiempo se encontraba en Judá. Y por eso es que Elías estaba huyendo, estaba saliendo de ese pueblo y se escondía en los lugares donde él podía, ya que no quería ser asesinado. Ya le habían dicho que lo iban a asesinar. Pero sin embargo Dios le manda a decir que salga de ese lugar, que se dirija a un lugar donde se va a encontrar con él.
entonces Elías ve todas estas cosas que suceden. Primeramente dice, ¿verdad? Que un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé, hierde los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Después del viento viene el terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego, se sintió el murmullo de una suave brisa. Y ahí es donde estaba Dios, encontrándose con Elías. Elías no miraba eso. Simplemente, él sintió que se había encontrado con Yahvé, nuestro Dios. Y por eso es que se cubre el rostro y sale de la caverna. Porque en aquel entonces, mis hermanos, todas las personas le tenían mucho respeto a Dios. Especialmente cuando sabían bien que en el momento que ellos se presentaban ante Dios, ellos podían haber sido desaparecidos de la faz de la tierra, como Dios lo había hecho ya anteriormente con muchas personas de Judá, de ese pueblo escogido por Dios. Y Dios, en realidad Él no quería hacer todas estas cosas, pero las personas que estaban llenas de pecado y se atrevían a quererse acercar a Él, como si ellos se lo merecieran, Dios no aceptaba eso, ¿verdad? Nunca lo aceptó y nunca lo va a aceptar. De entre nosotros, mis hermanos, nunca vamos a poder hacer lo que en aquel entonces se podía. Que las personas que estuvieran limpias de pecado, que estuvieran constantemente en oración, o sea, refiriéndonos nosotros como a los sacerdotes, los que sí tenían el derecho de entrar ante la presencia de Dios, y muchos de ellos que sinceramente, si estaban llenos de pecado y entraban a la presencia de Dios, eran muertos, morían, se quedaban dentro sin que nadie los pudiera sacar. En aquel entonces se dice que muchos de los sacerdotes que les tocaba entrar a la presencia de Dios para hacer los cultos que en aquel entonces se hacían, les tenían que amarrar una cuerda, ya sea en los pies o en la cintura, para que si no podía salir por sus pecados, ellos lo tiraban para afuera. Y por eso, mis hermanos, mucho respeto había en aquel entonces de los profetas, de los reyes que sí creían en el amor de Dios, porque muchos reyes no creían y no querían estar en la presencia del Dios vivo. Ellos creían en otros dioses. Muchos de los reyes de aquel entonces, mis hermanos, se volvieron a los dioses falsos, a esos dioses. El Dios Altísimo reprochaba al pueblo de Israel. Siempre les decía que no fueran a hacer lo que aquellos pueblos paganos llegaron a hacer, porque de lo contrario, ellos iban a ser borrados de la faz de la tierra o iban a ser dispersados hacia otros países. Por eso es que aquí Elías, mis hermanos, se tapa el rostro y sale de la cueva, porque sabe bien que es Dios mismo quien le está susurrando en el oído de todo aquello que él estaba escuchando. Él sabía que estaba Dios mismo allí, junto a él. Y era tanto el respeto, mis hermanos, que se cuidaban mucho ante Dios. Por eso, si nosotros queremos que Dios, nuestro Señor, nos siga protegiendo y nos siga llevando de su mano, vamos a alabarle, vamos a glorificarle, como solamente Él se merece, y sin hacer cuentos de nada, mis hermanos, no creer en otras cosas, como lo que sucede en la actualidad. ¿Cuántos hermanos nuestros no se han ido a que les lean las manos? ¿No se han ido a que les lean la suerte? ¿A que les lean las cartas? Y todo eso va ante las leyes de Dios, mis hermanos. Dios no quiere que todo eso suceda entre nosotros. Y desafortunadamente muchas personas que van a la iglesia hacen todas esas cosas. En aquel entonces también sucedía esto, y por eso Dios los dispersaba, los alejaba de su presencia. Aquí en este caso de Elías, él estaba huyendo por los sacerdotes que había asesinado. Es que eran sacerdotes que eran unos mentirosos. Si ustedes, mis hermanos, leen las lecturas, si leen Primera de Reyes y leen todo este capítulo, se darán cuenta de qué es de lo que les estoy hablando. Pero a mí me gusta leer versículos anteriores, así me doy cuenta por qué Elías está en este lugar y Dios le pide que se vaya a otro para después presentarse ante él. Así es que cuando leamos una lectura, ya sea de las que vemos nosotros de la Iglesia Católica, pues si podemos leer todo el capítulo, qué mejor. Voy a leerles, mis hermanos, ahora la segunda lectura,
que está tomada de Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hablarles en Cristo. Todo será verdad y no miento, tal como mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua, hasta el punto que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Ellos son los israelitas, a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que la conciencia le atestigua a San Pablo. Es triste para él, es una gran tristeza la que él siente por su propia raza, porque siendo su raza la escogida por Dios para que Jesucristo fuera y les llevara la buena nueva del Evangelio, lo rechazan. Y esa es la gran tristeza que San Pablo siente por su raza, que siendo un pueblo escogido, siendo un pueblo en el cual Dios decidió dejar todas sus leyes y reglas, y en el cual Dios puso toda su confianza, y les llegó a decir que les mandaría un profeta, un rey, que lo sería todo, nuestro Señor Jesucristo. Fue el escogido en todo el pueblo de Israel. En realidad, hermanos, para muchas personas que conocemos de la ley, que conocemos de la religión, que conocemos los mandamientos de Dios, también a nosotros nos da tristeza. No porque yo diga esto, mis hermanos, pero en aquel entonces San Pablo tenía esa tristeza por su raza, porque él sabía que era una raza escogida y que lo estaban negando a Dios, estaban negando sus leyes. San Pablo conocía bien la ley de los profetas, conocía bien la ley de los patriarcas, conocía todo exactamente. Sin embargo, es rechazada toda la ley por la propia raza de Israel. Y aquí San Pablo está completamente decepcionado de su propia gente. Nosotros, como les decía, también nos sentimos decepcionados de algunos hermanos nuestros, que conociendo ya las reglas y leyes, yo lo digo por muchos sacerdotes, por muchas personas laicas, que conocen muy bien de la ley, y que de un momento a otro, mis hermanos, ya no los tenemos entre nosotros. Ya se han ido a otra religión y ya creen en otras cosas que no son las de Dios. Eso es una gran tristeza también para nosotros, que conocemos las reglas de Dios y que también para nosotros mismos, mis hermanos, conociendo las leyes y reglas de Dios, y que aún así nosotros caemos a cada vez en el pecado, es sinceramente que entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caminar? Ya conocemos las reglas. ¿Habrá otras personas que se decepcionen por nosotros? ¿O Dios mismo, el que se decepciona por cada uno? Pensemos bien las cosas, mis hermanos, y sincerémonos con Dios. Seamos fieles con Él, y Él nos va a dar su amor. Pero siempre y cuando seamos sinceros con Él. No seamos falsos con Dios. No seamos falsos con nuestros hermanos. No seamos falsos con los que nos rodean. Porque la palabra de Dios es para todos. Y cuando la palabra de Dios la transformamos totalmente a cosas diferentes, entonces Dios nos va a cobrar cuentas. Es lo que sucede, mis hermanos, con muchos hermanos protestantes. Ellos no están de acuerdo, o muchos no están de acuerdo con la religión católica, de cómo llevamos nosotros las cosas a cabo. Y ellos, será por envidia, será por coraje, que hacen todo esto, que están tratando de cambiar a muchas personas para que lo sigan a ellos. Pero si no estamos instruidos en la palabra de Dios, si las leyes de Dios no nos entran en la mente, entonces sí, hermanos, pongámonos a pensar qué hemos aprendido y qué es lo que estamos siguiendo. Si nosotros ya estamos arraigados en nuestra religión y viene algún otro hermano o hermana que quiere cambiarnos, ¿cómo es que nosotros vamos a cambiarnos de un momento a otro?
¿Cómo es que suceden esas cosas? Cuando en realidad vemos a muchos hermanos que así está sucediendo. Se los entrellevan entre los pies porque no están bien arraigados en su fe. Y esa es la tristeza que muchos de nosotros como católicos, que sí estamos arraigados en la fe, sentimos por ellos. Como San Pablo la sentía por todos sus hermanos, hermanos de raza, como lo dice él, hermanos que son de sus propias ciudades. Él reconoce esto, San Pablo, y está totalmente decepcionado de su raza. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo. Tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú
me llevas de tu mano. Bueno, mis hermanos, voy a continuar leyendo el Santo Evangelio y luego voy a hacer una pequeña oración poniendo todas nuestras peticiones en las manos de Dios. Voy a comenzar a leer el Santo Evangelio, que está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente, y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche, y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra, y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes de amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito mensaje nos deja nuestro Señor Jesús en este Evangelio de San Mateo. Primeramente, cuando les dice a sus discípulos que se vayan a la otra orilla del lago, mientras él despide a la gente. Yo me imagino que Jesús ya tenía esa idea de presentarse ante ellos de esa manera. Y cuando lo miran los apóstoles y los discípulos que van en la barca, se espantan. Lo primero que piensan en su mente, que es un fantasma. Jesús los mira totalmente asustados y les dice: «Ánimo, no teman, que soy yo». Cuando Pedro escucha estas palabras, le pide a Jesús que si verdaderamente es él, que él pueda ir ante él caminando sobre las aguas. Jesús le dice: «Ven». Cuando este hombre comienza a caminar sobre las aguas, yo me imagino que sintió bonito, ¿verdad? Pero como los vientos estaban muy fuertes, y me imagino también que las olas pues estaban muy altísimas, este hombre comenzó a tener miedo y se hundió. Pero no era tanto eso, mis hermanos. Cuando Pedro baja de la barca, pone su mirada en Jesús, y por eso es que él puede caminar, porque tiene su mirada en Jesús. Pero cuando quita su mirada de Jesús, y cuando él vacila en su fe, entonces es cuando se comienza a hundir. Y cuando él ya va hacia abajo, cuando él se está ahogando, en el primero que piensas en Jesús. ¿Cómo no piensan los que están arriba en la barca? ¿Cómo no les dice a ellos: tírenme algo para que yo pueda salir de aquí? Sino que lo primero que se le viene a la mente es: Jesús, ayúdame. Y como es el que estaba caminando sobre las aguas, pues yo me imagino, ha de haber dicho Pedro: pues si él va caminando sobre las aguas me va a sacar. Pero, ¿qué es lo que sucede con nosotros, mis hermanos? Cuando quitamos la mirada de Jesús, nos pasa lo mismo que a Pedro. Jesús es nuestro caminar. Jesús es el que nos guía, es nuestro pastor. Sin Jesús nosotros no podemos hacer nada durante el día. Él es el que nos da la gracia para poder hacer nuestros trabajos. Si nosotros nos encomendamos desde la mañana,
nos persinamos y hacemos una oración pidiéndole a Jesús nuestro Señor que Él nos acompañe durante el día, que nos dé la gracia de poder trabajar, de poder realizar nuestros trabajos. Jesús nuestro Señor nos va a ayudar. Pero cuando nos levantamos y nos olvidamos totalmente de hacer oración, ni siquiera nos persinamos, nos levantamos como unos animales. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Nos va mal en el trabajo y luego le echamos la culpa a nuestros compañeros o le echamos la culpa al manager. Es que no, hermanos, quitamos la mirada de Jesús y nos vamos a hundir. No tenemos por qué hundirnos. Sabemos bien que Jesús nuestro Señor nos va a salvar de cualquier situación, por lo muy duro que sea. Él nos va a sacar adelante. Pero no dudemos como San Pedro. No pongamos esa duda en nosotros, porque la duda mata. Este hombre, si no haya estado Jesús allí, se hunde y se ahoga, si hubiera muerto. Pero lo primero que pensó, ven Jesús y ayúdame. Es que él conocía y sabía y tenía la seguridad de que Jesús era santo. Tenía una santidad nuestro Señor. A ellos les demostró mucho con sus milagros. Les demostró cómo Jesús realizaba tantas cosas milagrosas ante sus ojos. Y entonces, ¿cómo iban a dudar de él? Sin embargo, San Pedro duda. Comenzó a dudar aquí. Entonces, no hay que dudar, hermanos, y la gracia de Dios va a venir hacia nosotros grandemente. Vamos a poder lograr muchas cosas como Jesús, si no lo creemos, si tenemos esa fe, esa confianza que Jesús nuestro Señor tenía. Si no tenemos la fe, Jesús decía que a base de oraciones y ayunos podríamos hacer cosas más grandes que Él, pero solamente de esa manera, orando. Si somos unos flojos a la hora de acostarnos y solamente ponemos nuestra cabeza en la almohada, pues nos vamos a olvidar totalmente de la oración. Necesitamos, hermanos, antes de acostarnos, si queremos hacerlo en nuestra cama, podemos hacerlo, pero bien enfocados en Jesús. Que nuestro enfoque sea Él, no que sea la almohada aquella que está ahí a nuestro lado, porque es lo que nos sucede. A veces tenemos el deseo de hacer la oración, pero se mira tan rica la almohada que preferimos la almohada. No, hermanos, no nos hundamos de esa manera. Hagamos nuestras oraciones todos los días y les aseguro que nuestra fe se va a acrecentar cada vez más y más y ya no vamos a tener dudas de nada. San Pedro tuvo dudas, pero San Pedro tal vez ni siquiera oraba, ni siquiera se acordaba de la oración. Y como Jesús decía, si tienen al novio, ¿para qué tienen que hacer oración? ¿Para qué tienen que ayunar? ¿Para qué tienen que hacer esto? ¿Para qué tienen que hacer lo otro? Eso era un reproche que los maestros de la ley y fariseos le hicieron a Jesús un día. Pero hagamos, mis hermanos, por orar. Hacer oración siempre, hacer ayunos si podemos, a ser caritativos con nuestros hermanos más necesitados. Todo eso es un bien para nosotros. Si lo hacemos, nuestro Señor se agrada cada vez más. Pero si dejamos de ayudar, si dejamos de asistir a nuestros hermanos necesitados, a todos aquellos que necesitan de algo que comer, necesitan algo de dinero para alimentarse, o tal vez muchos de ellos no tienen un empleo. Si conocemos de alguien que está buscando un trabajador, ¿por qué no acordarnos de esa persona que nos está pidiendo un empleo? Hacer toda esa clase de favores, mis hermanos, a nosotros nos va a ayudar. Pero si dejamos de hacerlo, nos vamos a hundir. Necesitamos buscar siempre de Jesús, no quitar nuestra mirada de Él, que Él sea nuestro enfoque en todo lo que hagamos. Si vamos en la barca y aquellas olas vienen altísimas, golpeando la barca que a nosotros nos quiere ladear, son aquellas dificultades que llegan a nuestra vida. Vienen siendo las enfermedades, la falta de dinero, todo eso son los golpes que esas olas nos dan y que nos quieren voltear, nos quieren hundir. Pero no nos dejemos, hermanos. Sigamos confiados en Jesús de que Él nos ayudará. Voy a hacer, mis hermanos, una pequeña oración. Vamos a encomendar todas nuestras necesidades ante nuestro Señor Jesús. Vamos a poner a todos nuestros hermanos enfermos, a todas nuestras hermanas que se encuentran en cama. Yo pido muy en especial por todas estas viejecitas y viejitos que están en los asilos, que no tienen quien les asista, que no tienen quien les
dé de comer, quien los proteja, porque de haberlo sí lo hay, pero en realidad, ¿lo hacen con amor o lo hacen solamente por la paga que están recibiendo? Pidámosle pues a nuestro Señor. Bendito Señor, en este día, Señor, te damos gracias primeramente porque nos has permitido llegar hasta este momento, llegar a estar ante tu presencia, Señor. Te pedimos, mi Señor, que nos sigas acompañando, que no nos abandones, Señor, ni nos dejes solos, que no permitas que esas olas nos hundan en lo más profundo de las aguas, para que sigamos, Señor, llevando a cabo tu voluntad, que hagamos siempre tu voluntad, Señor, y no nos neguemos a ella. Y si lo hacemos, tendremos la seguridad, Señor, de que vamos a llegar ante ti, ante tu presencia. Tú, Señor, nos vas a hacer ese lugar allá en la patria celestial. Con esa fe, mi Señor, nosotros vivimos. Tenemos esa confianza de que en ningún momento, Señor, nos abandonarás. Por eso, mi Señor, es que nos dedicamos con mucho amor y mucho esmero a hacer tu voluntad, Señor. En este momento te pido, mi Señor Jesús, por todos nuestros hermanos y hermanas enfermas, especialmente, Señor, por todos aquellos que están enfermos del coronavirus, por esa enfermedad tan terrible, Señor, que ha llegado a nuestra vida, para que tú, mi Señor Jesús, si es tu santísima voluntad, se encuentre una vacuna, mi Señor, para que todos nuestros hermanos que están enfermos sanen, y que ya no haya tanta contaminación, mi Señor, que hagamos caso, Señor, del gobierno, de todo lo que nos pide, para que no nos contaminemos más. Si hacemos la distancia, si nos cubrimos nuestras bocas y nos lavamos nuestras manos a todo momento, Señor, tendremos la seguridad de que vamos a salir sanos, Señor, sin contagiarnos. Te pedimos tu ayuda, mi Señor, para todos aquellos hermanos y hermanas que no hacen caso de las leyes. Que sigamos, Señor, las reglas que se nos imponen para que todo esto se termine. También, mi Señor, te pido por nuestros hermanos y hermanas que están en un asilo, mi Señor, como te decía al principio, por todos aquellos viejitos abandonados que los han olvidado totalmente sus hijos ingratos, para que haya personas, mi Señor, que les atiendan, pero que les atiendan con amor, con dedicación, y no solamente, Señor, porque van a recibir un cheque. Sí, mi Señor Jesús, te los ponemos en tus benditas manos. Tú eres bueno y misericordioso, y ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor. Espíritu Santo, fortalécelos y fortalécenos a nosotros. Danos esa luz que necesitamos, que seamos ese motor para otros que necesitan ser transformados en ti, bendito Espíritu. Que ese Espíritu que nos da la fortaleza y la paz, también les dé la fortaleza a ellos y esa paz que tanto necesitan en sus hogares. Especialmente en aquellos hogares donde hay riñas, hay peleas entre hijos, padres, hermanos, para que tú, bendito Espíritu, transformes ese lugar en paz, ya que eso es lo que tú eres, bendito Espíritu. Eres paz, eres luz y eres transformación para cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas. Mamita María, te pido intercedas, mamita del cielo, por todas nuestras necesidades, por todo lo que le hemos pedido a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo, para que si es tu santísima voluntad, mamita María, todo esto que hemos pedido se lleve a cabo. Porque tú, Madre del Cielo, que nos escuchas y estás ahí siempre atenta a nuestras peticiones, y que tenemos la confianza de que todo lo que te pedimos se lleva a cabo solamente porque tú, mamita María, vas y abogas ante Jesús por nosotros. Gracias, Madre del Cielo. Gracias por acompañarme, gracias por acompañar a cada uno de mis hermanos y que en este día le sigas dando la paz, lo sigas encaminando hacia Jesús y que en su caminar nunca te olviden a ti, mamita María, que intercede siempre por nosotros. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de terminar, mis hermanos, vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Que estas palabras, mis hermanos, que hoy día escucharon, también si ustedes sienten el deseo de hablar a cada una de esas personas que ustedes conocen, a cada una de esas personas que se encuentran por allí, que son compañeros suyos de trabajo, que son familiares, que son sus propios padres, quien sea, mis hermanos, háblenles de la palabra de Dios. No dejen que esta palabra de Dios esté opacada en nuestro interior. Que la palabra de Dios debe salir a la luz, porque si la palabra de Dios no se extiende, mis hermanos, la oscuridad del demonio va a estar siempre atrapando a nuestros hermanos. Todos aquellos que no tienen confianza en Dios, especialmente. Hay personas que son ateas completamente. Hay personas que creen más en las cosas de este mundo, o sea, en las cosas del demonio, que en las cosas de Dios. Y entonces, yo les pido, hermanos, hermanas, a todos ustedes que interioricen este mensaje de hoy día y que lo pongan en práctica con otras personas. Porque solamente de esa manera vamos a transformar al mundo. Si no, el mundo nos va a entrellevar entre sus patas y nos vamos a quedar aquí. Yo no quiero quedarme en el fondo. Yo quiero ir hacia arriba, donde está nuestro Padre Dios. Que Dios les bendiga.